Bienvenidos a Semana Televisión, gracias por estar con nosotros. A esta hora hacemos conexión con el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, allí en la ciudad de Cali. Exministro, un gusto tenerlo en Semana. Hola Jessy, ¿cómo estás? Bien, muy bien, doctor Ruiz. Evaluando aquí los temas de Cali que tanto nos interesan y que tanto nos preocupan a todos los colombianos. Y quisiera que iniciáramos esta conversación justo con uno de los temas que más preocupa a los caleños, a los vallecaucanos. Tiene que ver con la inseguridad. Cali para muchas personas es hoy la ciudad más violenta de Colombia, la ciudad más peligrosa, pese a una reducción en materia de homicidios el año pasado. Existe ese calificativo hacia Cali, hacia la capital del Valle. ¿Qué hacer para evitar que la ciudad siga teniendo este deshonroso apellido, este deshonroso nombre? Exministro Ruiz. Jessy, como tú lo acabas de mencionar, yo aún no salgo de la sorpresa cuando aquí en la ciudad de Cali, en la cual me encuentro viviendo ya voy para 5 meses, aquí la percepción de inseguridad es cada vez más fuerte. Los hurtos, Jessy, y la extorsión van en aumento. Imagínate tú, actualmente llevamos más de 30.000 robos que se estén registrando por año. Cuando te hablo de esta cifra, podríamos hablar que entre el 1 y el 9 de marzo de este año se registraron aquí en la ciudad de Cali 166 homicidios en Cali. Tú lo acabas de decir y te lo ratifico. Esta es la ciudad más violenta, Jessy, de Colombia. Y ocupamos un lugar deshonroso a nivel mundial, como es el puesto número 32. Y también la número 1 en sicariato. Mira, ahora que me desplazo por todas las calles de aquí de Cali, uno observa con preocupación, cada que las motociclistas se acercan a un vehículo, la gente piensa que le van a disparar. Aquí la situación es crítica y es caótica, pero no puedo desconocer la gran labor que hace el comandante de la Policía Metropolitana, General Gualdrón, con sus hombres. Pero es que aquí hay insuficiencia de fuerza pública y para completar, un alcalde que no ejerce ninguna autoridad. Es una ciudad sin autoridad y sin ley. Está completamente anarquizada. Imagínense decir que anoche, como tantas noches que me desplazo a las 7:30, 8 de la noche, esto es una ciudad fantasma. Aquí la gente le da miedo salir, se encierran desde temprano en sus hogares y todo, porque les da miedo que los roben, que los atraquen o que los hieran. Sí, exministro, ¿y a qué obedece esa ola de violencia? ¿A qué obedece? ¿Cuáles son las razones para que hayamos llegado a esta situación en Cali? Uno no puede desconocer y decir que aquí hubo un descontento. En mi caso particular, yo que vengo del oriente, de aquí de la ciudad de Cali, que me he hecho a pulso, que yo viví en Agua Blanca, Barrio La Primavera, San Carlos, entre otros, y yo conozco muy bien la problemática social, lo del tejido social. Aquí tenemos que hablar mucho de inclusión social. Y ese problema que hubo, y es infortunadamente en abril de 2021, pues ha generado, digamos, una mayor violencia aquí en la ciudad de Cali, porque mucha gente quedó sin trabajo, mucha gente quedó sin poder seguir estudiando. Y otro punto importante que no puedo dejar por fuera, Jessy, es la cercanía de la ciudad de Cali a zonas de cultivo que llamamos nosotros y procesamiento de drogas. Aquí nosotros desde luego tenemos a Cauca, Nariño, es la cercanía con el sur del país y Ecuador, en el cual hay venta de vehículos, motos, celulares robados, completos o por piezas. Mira, hoy en la mañana me enteré que hay más de 450.000 vehículos que le llaman los piratas aquí, es decir, el transporte ilegal. Esto genera muchísima inseguridad. Si bien no todos los motociclistas aquí podemos decir que son delincuentes ni roban, ahí hay un número importante también que cometen infortunadamente este tipo de delitos y que impactan en la inseguridad de Cali. Ahora, otra posición importante es la parte, digamos, geoestratégica para la distribución, Jessy, de drogas, precursores químicos, armas, dólares, y no puedo dejar por fuera la migración ilegal y trata de personas. Aquí en Cali hay un círculo de pobreza que no se ve en otras partes de Colombia, y la violencia y lo que te decía hace un momento, lo que llamamos nosotros la exclusión social, sigue siendo mucho más fuerte que el círculo virtuoso de las oportunidades donde haya la equidad y la movilidad social. Ahora, hay una limitada, hay que reconocer, una limitada intervención del nivel nacional aquí en el suroccidente colombiano y en el Pacífico, en el cual se incrementan desde luego los problemas nacionales sobre Cali.
Yo lo que he venido hablando es que la seguridad tiene que ser basada, Yesid, en la justicia. Aquí hay que trabajar mucho con lo que es la inteligencia, la investigación e intervención policial para nosotros poder prevenir, anticipar y controlar lo que llamamos comúnmente como es el delito. Yo considero como el ministro de Justicia que la tecnología va a ser la clave, es decir, para poder, lo que nosotros hablamos, infoseguridad, en el cual necesariamente los dueños de las cámaras de seguridad privada que las tengan en forma externa deberían necesariamente autorizar la conexión con los sistemas de monitoreo que maneja la fuerza pública, y así tendríamos cientos o miles de ojos virtuales que estarían vigilando y registrando lo que está pasando segundo a segundo. Con una información clasificada se va a perseguir no solamente a quienes cometen los delitos. Mire, Yesid, le explico la siguiente situación. Aquí hay un grave error cuando nosotros entramos a perseguir a aquellos delincuentes que se roban un celular. Aquí necesariamente hay que ir tras los grandes jefes de las bandas criminales. ¿Para qué? Para poder que entremos a pacificar, para neutralizar un poco el delito, porque aquí la gente sale preocupada. Mira, ayer hablaba yo con unas personas, unas señoras en un parque aquí en el sur de Cali, y yo las veía absolutas, o sea, con sus prendas mínimas, sin un reloj, sin un arete, sin nada, y me decían, es que nos da miedo, que nos van a atracar, aquí en cualquier momento aparecen a robarnos, a herirnos o a atracarnos. O sea, eso es una situación generalizada. Sí. Más del 82% aquí en la ciudad de Cali se sienten inseguros. Sí, el ministro, lo vemos con una gorra blanca SOS Cali, con una camiseta blanca también con el mismo logo SOS Cali. ¿En qué consiste ese movimiento? ¿Cuál es el SOS que usted quiere o que está haciendo hoy en la capital del Valle? Yesid, aquí en Cali, un grupo de personas que le llamamos otro grupo significativo de personas, me reclamaron la presencia mía, me insistieron que querían promover el movimiento SOS Cali. Este movimiento que tú ves aquí, Yesid, que es el eslogan, es que es un movimiento significativo de estas personas que escribieron el movimiento y mi nombre para poder tener aspiraciones políticas para ser alcaldes de la ciudad de Cali. Esta gente decía una cosa muy bonita. Doña María, que es una persona que me vio crecer en el oriente de Cali, en el Comuneros 2, un policía, Ramón Elías Taborda, que hace 48 años que no lo veía, fue el que me permitió la entrada al Palacio Nacional para que yo con 7 años de edad pudiera vender los dulces como vendedor ambulante. Y una señora, Yesid, que trabajó conmigo en la rama judicial, que me vio crecer toda mi aspiración, toda mi trayectoria. Esas 3 personas escribieron el movimiento SOS Cali, en el cual, Yesid, actualmente estamos recogiendo las firmas, y hoy le quiero decir al país que ya hemos recogido más de 90,000 firmas para que la registraduría haya viable este movimiento SOS Cali. Esto es un SOS, Yesid, entre los problemas de corrupción que hay aquí, el saqueo permanente al Estado. Es un SOS frente a las basuras que están azotando aquí a los compañeros caleños de aquí de la ciudad de Cali. Es un SOS por el tema más importante, que es la seguridad. Aquí la inseguridad nos da tregua, razón por la cual esta gente preocupada con la movilidad también y la falta de civismo han acudido, y estamos en esa labor que no está fácil, es decir, muy difícil aquí por las condiciones y todo, pero vamos a seguirlo dando todo por esta ciudad. Claro, SOS juega mucho, hace mucha sintonía esa expresión también con la idiosincrasia caleña. Quería preguntarles, ministro Ruiz, particularmente en el tema de inseguridad, que es el azote de los caleños. Hay un fenómeno que usted, que está allí, que como exministro de Justicia además lo tuvo que evidenciar, y es el uso de motocicletas por parte de hombres armados, sobre todo para robar, para cometer hurtos, para pasar por un paradero de buses donde está una persona esperando el bus y robarle el celular, y en esa moto pues evitar ser capturado de forma inmediata. ¿Qué hacer puntualmente para combatir este fenómeno del uso de las motocicletas para cometer atracos en Cali? Yo sí, con sorpresa he visto en estos meses aquí en Cali que muchas personas están utilizando pelucas para disfrazarse como que si fueran mujeres. ¿Por qué? Porque aquí está desde luego prohibido el parrillero hombre. Entonces la policía ha parado
ha detenido a varios individuos de esto en sus motos y han colocado las correspondientes multas e inmovilizaciones de estas motos. Lo otro es que ellos aprovechan de que el pie de fuerza aquí es muy poco, entonces igual se desplazan cometiendo todo tipo de infracciones y se arriesgan para ello. ¿Qué hacer? Es muy sencillo, es decir, primero aquí le falta más de 5.000 miembros de la fuerza pública aquí en la ciudad de Cali. El segundo, como no hay autoridad, infortunadamente las empresas de seguridad privada tampoco están conectadas con la fuerza pública ni tampoco el gremio de taxistas. Entonces aquí hay que hacer un llamado para que sea un frente común, la rama judicial, la policía, la ciudadanía, empresas de seguridad privada, gremio de taxistas, la comunidad en general, para poder entrar a combatir esta delincuencia. Otro factor importante es decir, si le apostamos al mío, desde luego todo este transporte ilegal de piratería, de motorratón que le llaman aquí en Cali, también entrarían a desaparecer. ¿Por qué? Porque el mío en estos momenticos, después de que llegó a movilizar 510.000 personas, está movilizando aproximadamente 230.000 personas diarias. Y más del 30% de estas 230.000 personas no pagan el transporte, razón por la cual el mío es inviable. Pero hay que apostarle para salvar el mío, porque el transporte masivo va haciendo desaparecer este transporte ilegal de motos, de vehículos, que de luego va a contribuir con la seguridad, porque es que aquí la gente le da temor hasta montarse en un bus por temor a que los atraquen, a que los roben, a que los hieran. Entonces hay que necesariamente hablar del tema de seguridad en todos los escenarios. Sí, ministro, el otro tema también que preocupa y que es un fenómeno que se ha evidenciado en otras ciudades del país, que tiene que ver con la presencia de bandas extranjeras, particularmente del hermano país de Venezuela. En el caso particular de Cali, exministro, ¿qué información tiene usted sobre bandas venezolanas dedicadas a la extorsión, dedicadas al microtráfico, dedicadas a todo tipo de delitos? Este fenómeno de bandas criminales extranjeras en la ciudad, ¿qué información tiene usted y cuál sería esa salida? ¿Cómo combatirlas? Mira, Yesid, yo lo he dicho y yo que me crié en la rama judicial de este país, que yo arranqué como citador de la rama judicial, luego fui auxiliar o secretario de un magistrado y luego llegué a ser magistrado y presidente de las Cortes. Aquí hay que hacer justicia con la justicia. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que el sector justicia debe contar con los mayores aportes que haya recibido la alcaldía de Cali para agilizar todos los procesos y descongestionar estaciones de policía de personas que sean sindicadas sin definición de su situación jurídica. Lo que tú acabas de hablar frente a los extranjeros es que sí, no solamente son venezolanos, aquí hay bandas también de mexicanos y de otros países que vienen aquí a hacer de las suyas, como no hay autoridad de nada. Y yo ayer lo dije públicamente en un programa de radio acá. ¿Cómo es posible que unas bandas de extranjeros aquí en la avenida Paso Ancho, en el sur de Cali, estén controlando el transporte de las dualas o el transporte ilegal? Es decir, están desplazando también a los colombianos, a los caleños, para ellos apropiarse del transporte ilegal. Muy delicado. Y es que es normal, Jessy, cuando no hay autoridad, cuando nadie ejerce eso, cuando hay una ciudad completamente anarquizada, pues fácilmente pasan por ella, pasan por la faja y hacen lo que les da la gana. Aquí, mira, ayer veía yo en la autopista suroriental, que es de las arterias de aquí de la ciudad de Cali, 3 mujeres en una moto y sin casco de protección en su cabeza. Porque, repito, aquí la gente no hay tiene control, no hay autoridad. De valor, de autoridad ni de principio. ¿Cómo le quedó grande a Jorge Ospina el manejo de la seguridad en Cali. Totalmente. Es que el alcalde no quiere, Yesid, a la fuerza pública. Mientras un alcalde no tenga esos principios o elementos básicos del respeto hacia el Estado social de derecho, hacia la democracia, hacia la institucionalidad, eso es lo que pasa. Aquí hay otro problema, Yesid, muy delicado, y es que como aquí no hay centros de reclusión transitoria, están utilizando casas, URIs, estaciones de policía para albergar a estos delincuentes. Y resulta que el día de ayer no han podido recapturar a unos delincuentes que se volaron de aquí al barrio San Nicolás. 6 peligrosos delincuentes. Entonces aquí tenemos que hablarlo con claridad. Como no hay centros de reclusión para ello, eso es lo que está pasando. Porque este alcalde de Cali, a pesar de que yo cuando era ministro de Justicia le insistí tanto que creáramos los centros transitorios como la ley 6593 se lo ordena,
Él hizo caso omiso a esto. Entonces lo que está pasando acá con este tipo. Ahora otra cosa, y sí muy importante, es que tenemos que hablar de la prevención e intervención social. Yo he venido hablando de lo que llama la estrategia rápido. ¿Qué es la estrategia rápido? Es una red de acciones en la cual nosotros estamos hablando de la inclusión y desarrollo de oportunidades para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están en riesgo con el desconocido aquí en Oriente de Cali, junto con sus padres o cuidadores, tengan acceso a la oferta social y a estrategias de lo que nosotros llamamos convivencia y reparación y a iniciativas de generación de ingresos para poder uno focalizar y sincronizar necesariamente, es decir, entre el sector público y privado para cerrar cada vez más el camino de la ilegalidad. Sí, en ese tema de la alianza público-privada, exministro Ruiz, usted, en dado caso de que su precandidatura a la alcaldía se concrete, se materialice, y en dado caso de que usted pueda llegar a ser el próximo alcalde de Cali, ¿usted piensa, contempla alguna alianza entre lo público y lo privado, por ejemplo, para aumentar el número de cámaras de vigilancia en la ciudad? Es completamente lamentable que en Cali no haya el suficiente número de cámaras que sirvan para disuadir a la delincuencia. Mira, Yesid, aquí hay una situación que nosotros vamos a llevar a cabo una vez logremos el objetivo de ser alcalde de esta ciudad de 2.600.000 habitantes, y es nosotros unir a todas aquellas personas del sector privado que desde luego tienen cámaras de seguridad externas. ¿Para qué? Para conectarlas con la fuerza pública, para que hayan miles y miles de ojos virtualmente hablando y que puedan inmediatamente delatar a estos presuntos delincuentes. Mire, Yesid, da tristeza decirte que más del 50% de las cámaras de seguridad aquí en Cali están dañadas, razón por la cual la policía a veces cometen un delito, van a ver las cámaras y están dañadas porque no hay mantenimiento para las mismas. Hay que meterle más y más cámaras de vigilancia aquí a la ciudad de Cali, cámaras con identificación facial, y por qué no pensar también en drones para poder identificar a todos estos delincuentes. Eso llamamos nosotros persuasión y disuasión. Recuerda, Yesid, que yo fui uno de los promotores de la Ley de Seguridad Ciudadana, y nosotros en plena problemática nacional, cuando hubo el desorden de los jóvenes, el descontento, nosotros estamos con contundencia en materia de seguridad aquí en la ciudad de Cali, el suroccidente colombiano y el resto del país. Aquí en Cali es normal, mi apreciado Yesid, que muchos precandidatos quieran apropiarse de las ideas que nosotros tenemos. Es completamente normal. Cuando la gente no entiende el tema de seguridad, y en el caso nuestro que sí lo entendemos, ellos quieren apropiarse de esas ideas. Sí, en el caso de Cali también lo que hemos visto en los últimos meses, exministros, es la captura de disidentes de las FARC, de jefes de las disidencias allí en Cali, así como de integrantes de bandas del narcotráfico que actúan ahí en Buenaventura, muy cerca de Cali. Se ha convertido Cali como en una especie de ciudad base, ciudad satélite para la criminalidad en todo el Pacífico, aprovechando la cercanía con los cultivos de coca en el Nariño, con la salida por el Pacífico y el mar Pacífico, obviamente, para el envío de cargamentos de droga hacia las costas mexicanas y de Estados Unidos. Y sí, tú lo sabes más que nadie, la insuficiencia de la fuerza pública, tú lo acabas de mencionar. Aquí el puerto de Buenaventura, que lo tenemos a hora y media, hora y 45 minutos, desde aquí, desde la Sultana del Valle. Desde luego, por ahí ingresa gente de todo el litoral pacífico. Estamos hablando del departamento del Cauca, de Nariño, y también por la parte terrestre. Yo te quiero decir que eso, desde luego, es un fenómeno que afecta necesariamente a la ciudad de Cali, y aprovechan lo que te acabé de explicar, que no hay una buena cantidad de fuerza pública para poder entrar a controlar las entradas por Palmira, las entradas por Buenaventura, kilómetro 18, por la parte de Jamundí, que es donde conecta desde luego al Cauca y a Nariño. Pero la base fundamental, Yesid, para vencer y solucionar la violencia y el delito, debe de partir de confrontar las estructuras criminales desde sus raíces. Cuando fui ministro de Justicia combatimos de frente lo que fue el narcotráfico, el microtráfico. Aquí en Cali, Yesid, hay un problema muy delicado, como es el gota a gota. Bandas criminales locales, como tú lo acabas de mencionar, de extranjeros, quienes además del microtráfico y sicariato se dedican al fleteo y robo de celulares y vehículos. Esto que te acabo de mencionar es el robo que más se presenta aquí en la ciudad de Cali, como es el robo de celulares. Mira, te voy a decir una cifra que te va a dar escalofrío a ti y a los millones de colombianos que nos están viendo y nos están oyendo.
La violencia homicida aquí en Cali es equivalente a una pandemia permanente. Imagínate, Yesí, en los últimos 34 años han matado, escúchalo bien, más de 50.000 caleños, y en su gran mayoría hombres jóvenes que fueron muertos de luego en la ladera y el oriente de Cali por vendetas asociadas a narcotráfico, reventa de vehículos, motos y celulares robados. Entonces ahí me recuerda mucho, Yesí, esto, la época de los años 80, 90, en pleno auge de aquí el cartel de Cali, el cartel de Medellín, que estamos llegando a cifras parecidas, pasando a más de 1.000 muertos por año. Es una cosa terrible lo que está pasando aquí, y sobre todo que este tipo de delito es el que más tiene agobiados aquí a los caleños. Aquí la gente, Yesí, más del 80% se siente inseguro. Y esta ciudad, Yesí, necesariamente la salvamos con una estrategia de seguridad basada en la justicia tanto legal como social, para poder controlar el delito en las causas y no las consecuencias. Sí, durante el paro y las protestas y la violencia, Cali fue sin duda alguna la ciudad más afectada de Colombia. Prácticamente quedó cercada, quedó atrapada, quedó secuestrada por criminales que impedían incluso el flujo libre de las personas por la capital del Valle. A partir de ese momento, ¿cree usted, ministro Ruiz, que se perdió el rumbo en materia de seguridad en Cali? ¿Fue ese el punto de quiebre, ese llamado estallido social? Pues claro que sí, Yesí, porque recuerda que el señor presidente de la República me delegó a mí aquí en la ciudad de Cali. Permanecí que casi 2 meses en la ciudad de Cali, porque es que no hubo bloqueo de vías, Yesí, hay que decirlo. Aquí lo que hubo fue bloqueo de vidas humanas. Aquí quien más sufrió fue la gente del oriente de Cali, porque no podían satisfacer sus necesidades en los hogares por falta de combustible, por falta de comida. Había gente que ni siquiera una libra de arroz llegaba a sus hogares. ¿Por qué? Por culpa de estos bloqueos de las vidas. No puede ser, Yesí, que las empresas delictivas que se dio en pleno desorden social aquí progresen, quitándole aquí a los caleños el esfuerzo de su trabajo. Cali no puede permitir la llegada de más delincuencia importada de otras partes del país o de otros países, como está pasando. La población de Cali, Yesí, vive una situación de pobreza y exclusión, y es la que está comenzando a verse desmejorada económica y socialmente. Deben acceder a iniciativas de generación de ingresos que surgirán con las inversiones priorizadas. Y yo creo que necesariamente hay que trabajar en la parte de la infraestructura vial y la ciudad y la parte social. Sí, para ir finalizando esta entrevista, este diálogo con el exministro Wilson Ruiz, exministro, tuvimos una información en las últimas horas en el sentido de que usted recibió unas amenazas de muerte allí en Cali. ¿Nos puede contar, por favor, exministro Ruiz, de qué se trata, qué tipo de amenaza recibió, qué ha hecho usted frente a esas amenazas? Bueno, Yesí, primero que todo te felicito por siempre ustedes estar a la vanguardia y actualizados, porque eso lo estamos manejando aquí como un poco en reserva con la policía y con la fiscalía. Sí, en días pasados, Yesí, me llegaron unos mensajes amenazantes aquí a mi número de celular, y yo de inmediato hablé con el general Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana aquí en Cali, y desde luego lo denuncié ante la Fiscalía General de la Nación, porque me daban un plazo para que saliera de aquí de la ciudad de Cali, porque claro, aquí estos infames, estas bandas delincuenciales, pues quieren seguir haciendo de las suyas. De modo que aquí estamos, mi apreciado Yesí, dándole la cara al país, repito, y agradecerle mucho a la fuerza pública en cabeza de la policía, que siempre me están acompañando. De modo que eso, yo no quiero ni victimizarme con eso, ni mucho menos, pero decirte que aquí seguimos en Cali dándole la cara para sacar a Cali adelante. Bueno, ministro, y no puedo dejar de preguntarle a cuántas firmas aspira a recaudar el movimiento que lo está apoyando, su movimiento de SOS, SOS Cali, más o menos a cuántas firmas aspira y cuándo la radica para darle vía libre a su candidatura a la alcaldía de Cali. Y sí, muy contento. En estos momentos hemos recaudado más de 90.000 firmas para uno poder ser un candidato por este movimiento SOS Cali, que lo encuentran en las redes como las personas quieren, en las redes sociales. Necesitamos 50.000, pero aspiramos, y sí, 130, 150.000 firmas, precisamente para que actuemos con mucha contundencia y darle seguridad, orden y justicia a esta hermosa ciudad de Cali, que en todo se lo agradezco. Y sí, mi formación de primaria, de bachillerato, universitaria, docencia, etcétera, etcétera, etcétera.
Así es, una ciudad que toda Colombia quiere, una de las ciudades joya de nuestro país, una ciudad que le aporta a la economía, una ciudad ahí en el Pacífico, una de las principales puertas de entrada a Colombia. Así que, pues, exministro Ruiz, le agradecemos su tiempo con Semana por hacernos este preocupante diagnóstico, sin duda alguna, de la inseguridad en Cali, por plantear estas propuestas, estas soluciones, y seguiremos conversando sobre el futuro de Cali. Y así, mil gracias por todo y que estén muy bien. Bueno, y a todas las personas que nos acompañaron, gracias por estar con nosotros y sigan con toda la información en semana.com.